Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a su programa Alternativas totalmente en vivo a través de las pantallas de Mira TV con un tema súper interesante que atañe a toda la colectividad. Lo hemos denominado la crisis económica actual en nuestro país. Para ellos nos acompaña el economista y profesor universitario Sergio Mesa. ¿Cómo estás, Santoro? Buenas noches. Licenciada Maribel Abate, mi estimada licenciada, mis apreciadas y mis apreciados televidentes de Nuevo Canal Alternativas, como decía Maribel, hoy tocando el tema económico. Estamos en vivo y directo a través de Mira TV, canal regional 9 de Inter. ¿Por qué escogimos el tema financiero, el tema económico? Porque por ello hay estadísticas de esta misma semana, donde la primera preocupación de cada hogar venezolano es sencillamente el aumento desmesurado de los insumos, de los servicios básicos, de la comida, de los repuestos, de los lubricantes, de una manera desmedida. Se habla, y para eso lo conversaremos con nuestro invitado, el profesor economista Sergio Mesa, de hasta un 50% semanal de inflación. Y como sé que usted, querida amiga, usted, querido amigo que nos está viendo, tiene esa preocupación de que no nos alcanza el presupuesto, de que la inflación o la dinámica inflacionaria nos está prácticamente agobiando, estribada en mil excusas. Entonces hoy vamos a conversar de dónde es la causa de esta inflación desmesurada. ¿Por qué todo se basa en la paginita Dollar Today? ¿Por qué, de dónde viene este cálculo de ese dólar que es ilegítimo, que no es legal? Que el Banco Central de Venezuela tiene una metodología de cambio que puede ser de hasta una quinta parte de lo que efectivamente uno pueda conseguir un control cambiario. Para eso vamos a darle de una vez la bienvenida a licenciado, el economista y profesor universitario Sergio Mesa. Vamos a recordar de una vez que estamos en vivo y directo, y si quieres interactuar con nosotros, porque es nuestra naturaleza, puede mandar un mensaje de texto al 0414-807-5386 y al 0414-272-5476. Ahí lo tienen en el generador de caracteres. Y una vez también quiero, y le vamos a dedicar parte de uno de estos secciones del programa, felicitar a todos los estudiantes, con fundamento a mis alumnos o a mis exalumnos también de la Universidad Bicentenario de Aragua y a los alumnos del profesor Mesa de la Universidad Simón Rodríguez. Buenas noches, licenciado, gracias por estar aquí. Gracias por ocupar un valioso tiempo, por cierto, de su universidad, que nos lo robamos, para estar aquí con nosotros. No, agradecido estoy hablando de que me hayas invitado nuevamente. Bienvenido. Maribel, mucho gusto otra vez estar aquí es nuestro. En tu programa Alternativa. Sí, ciertamente la situación económica es terrible. La inflación nos agobia, no hay manera, no hay ingresos que puedan cubrir el costo de los alimentos, el costo de ningún bien y de ningún servicio. Entonces, es lógico pues, que la gente esté desesperada y que busque alternativas. Tú comentabas hace un momento el asunto del Dollar Today. Dollar Today es una página que se dedica a hacer estimaciones y inferencias sobre la conducta del dólar paralelo. Pero es eso, nada más. Entonces la gente, el comerciante lo toma como un referente, pero no es un referente, como tú decías, ni legal ni legítimo, pero es una información que cualquiera puede darse el lujo de darla. Aquí hay libertad de expresión. Entonces, ¿qué pasa? Problema... ¿Por qué los comerciantes se rigen, y disculpe la interrupción, se rigen por el Dollar Today cuando nosotros ganamos en bolívares y el gobierno insiste que van a colocar los precios cuando logren ubicarlos? Tanto es así que en el gremio periodístico, uno de los jóvenes quienes trabajaba para la Dollar Today fue golpeado salvajemente y encontrado en Caracas, y bueno, le cambiaron la vida al colega, justamente por trabajar en Dollar Today. Sí, bueno, el gobierno, bueno, ustedes lo conocen, ya tenemos 18 años padeciendo del régimen y sabemos que tiene como política de Estado prácticamente la mentira. Entonces, el gobierno dice que tiene un dólar que llaman DICOM.
¿Ustedes conocen a alguien que le hayan asignado divisa por esa vía? No. Yo conozco, bueno, sí conozco unas Pero- personas pero jurídicas, ¿cuántos pero son? ya lo están, Ahora, tienen un acto administrativo de sanción administrativa por alguna situación que veremos, estamos en eso. entonces, ¿por qué la gente basa su cálculo de sus costos en base al dólar actual? Porque adquieren los insumos o los insumos que adquieren con dólares, pagan los dólares a ese precio a quien se los suministre, por donde sea que se los suministre. Además de eso está la desinformación o la omisión en cuanto a la información que el Banco Central debería dar. Por ejemplo, en términos de inflación, el Banco Central no informa desde hace 2 años, del 2015. No hemos tenido más información sobre inflación, sobre crecimiento de la economía. Actualmente, ¿en cuánto se ubica la inflación en nuestro país y cuál es la cifra que se tiene previsto a nivel de promedio para el cierre de este año? Sí, según la información que se toma de los organismos multilaterales, como el caso del Fondo Monetario Internacional, y es la fuente donde voy a decirle la cifra, se estima que estará cercana a 1.660% de inflación. Estima el Fondo Monetario que estará cerrando el año 2017. Es que los venezolanos no estamos ganando un 1.660%. Y lo que es peor, para el 2018, como sigan las cosas, así como van, la inflación estará ubicada, según las estimaciones de la misma fuente, estará ubicada cerca del 2.350%. Es decir, que si en la actualidad, hoy, estamos, ¿qué fecha exactamente? Hoy 21 de noviembre. 21 de noviembre. 21 de noviembre. Probablemente para ese mismo mes del próximo año, si en la actualidad nos asombra ver digamos que un saco de Ariel o de cualquier detergente, disculpen por nombrar la marca, de cualquier detergente, entre 150.000 bolívares, posiblemente se llegue a pagar cerca de, no sé, cercano al millón de bolívares para poder lavar. Sí, así es. ¿Estaríamos hablando de esas cifras tan exorbitantes? Así es, esas cifras exorbitantes, de eso estamos hablando. Entonces, nosotros caímos en lo que los economistas llamamos una situación de hiperinflación, donde, según los teóricos de la materia, los precios suben entre el 50 o más por ciento mensual. Aquí en Venezuela tenemos hace rato que la inflación que calcula, por ejemplo, la Asamblea Nacional y los entes privados que se ocupan de esa actividad, estiman que hace mucho tiempo nosotros entramos en hiperinflación. Habían otros criterios. Pero es bueno que explique entonces qué es la hiperinflación, porque hay dos términos, hiperinflación y el default, que hay tantos criterios, unos sí que sí estamos, otros que no estamos. Bueno, vamos a tomar de la teoría moderna, en lo que se basan actualmente los economistas, y usted dice, o sea, lo que se toma como inflación es cuando pasamos de 3 dígitos ¿cómo se llama? El índice de precio del consumidor en el año. También se dice que cuando esa inflación pasa del 50% mensual, y se continúa, por supuesto, en un periodo determinado, estamos en una situación hiperinflacionaria. Pero lo más importante de esto no es tanto la inflación, sino el asunto de la poca producción. El Producto Interno Bruto viene cayendo de manera desmesurada. Decía también el Fondo Monetario Internacional que para este año se estima una caída del Producto Interno Bruto del 12%. Que es una El cosa- año pasado estuvo alrededor de 8 o 9%, y el año anterior, el 2015, estuvo en 5.7%. Lo que quiere decir que nosotros tenemos una una caída del Producto Interno Bruto acumulada de cerca de 44,6% desde el 2014, y lo que se proyecta hasta el 2018. Eso no lo aguanta ningún país. Es como si la producción de bienes se redujera, bueno, no es así, la producción de bienes y servicios se redujera en un 44%. Eso Sí, justifica de si alguna ya- manera entonces si la ya el escasez. camino es difícil de afrontarlo, entonces, ¿hacia dónde va la calidad de vida del venezolano? Que hay que decir que en la actualidad, con el pago de los aguinaldos, pareciera que estamos, y lo comentábamos anteriormente antes de entrar acá al programa, pareciera que es como dos mundos paralelos o diferentes los que estamos viviendo. Por un lado, vemos restaurantes
y vemos centros comerciales llenos de gente comprando, porque lo están haciendo, y por otro lado vemos a gente comiendo de la basura. Entonces, ¿hacia dónde va la calidad del venezolano en general? Con todos estos precios que, dicho sea de paso, nos gustaría saber también con respecto a cuál es su opinión en cuanto a la cuestión que tiene que ver con, digamos, el control y la verificación de los precios. Actualmente vemos muchos supermercados, no voy a nombrar ninguno en particular, pero la gente sabe a qué supermercados me refiero, donde ni siquiera existen los habladores, o sea, ya no se están colocando los precios. Para uno poder comprar algo tiene que ir hasta la caja o hasta el lector, que muchas veces ni siquiera funciona, y entonces para poder decidir si llevas o no llevas el producto, porque lo están cambiando directamente en la caja registradora. El superintendente de la SUNDE esta mañana en un programa televisivo dijo que eso había que denunciarlo porque ya eso era un ilícito administrativo. Pero una cosa es la denuncia, Santoro, y otra cosa es el actuar. O sea, yo puedo llamar al 0800 denuncia. Ajá, ¿dónde está la verificación? ¿Dónde está la gente que visita los comercios y sanciona? Un televidente nos dice, bueno, disculpe, profesor, porque hay comercios que suben los productos a diario sin cumplir un precio, el margen de ganancia debe ser del 30%. El colega José Ramón Márquez, y es verdad. Hay comercios que suben los productos a diario. Bueno, es que el viernes pasado el dólar innombrable, que ya uno hasta ira le agarra, pues, subió como 20, 25 días en un solo día. Entonces los comerciantes subieron en un solo día los productos también. Y va a seguir subiendo. Acuérdense, hemos hablado en otras oportunidades aquello del costo de reposición. Ellos piensan, bueno, me va a costar más producirlo o más adquirirlo, entonces de una vez yo ajusto los precios. Ese es un problema. El control. Pero es una solución para qué, pero yo creo que en el fondo no es solución. Lo hablamos hace un año, exactamente, pero no para mí no es solución. No es solución, no es solución. Mira, cuando el gobierno controla los precios, ¿qué provoca? Ningún empresario va a ponerse a producir a pérdidas. Entonces, ¿qué provoca? Que el empresario venda la existencia que tiene de inventario y cierre. Se pierde un poco de puesto de trabajo y el producto no se fabrica. No sé. ¿Y cuál sería la solución entonces si la verificación trae estas consecuencias, aparte del desempleo que eso genera y los cierres definitivos de muchas empresas? Entonces, ¿cuál sería la solución? No me lo conteste, sino luego de esta pausa comercial nos va a poder dar la respuesta de manera oportuna. Ya regresamos con más de su programa Alternativas. Bien, continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy se lo dedicamos a la economía. Estamos en presencia del profesor universitario, el economista Sergio Mesa, que otro orgullo de los Altos Mirandinos, nos honra con residir acá en los Altos Mirandinos. Es excelente profesor universitario con una pragmática y una dogmática excelente. Tiene opiniones que son doctrina. Por eso que nos honra tenerlo también presente acá en este espacio televisivo Alternativas. Muchas gracias, Orlando. Cuando hicimos la promoción del espacio en Facebook, un par de alumnos tuyos escribieron con todo orgullo, con todo honor, y bueno, de verdad que eso se aprovecha y que hoy también celebramos y saludamos anteriormente a nuestros alumnos universitarios y los de Maribel también, que de verdad son una esencia. Es lo único que nos queda en esta ingrata actividad. Ingrata, pero muy bonita, satisfactoria, muy honrosa. Que por bueno, cierto, de repente, disculpa, ingrata quizás a nivel económico, pero muy felicitaciones, de verdad. Por cierto que una de las jóvenes que trabaja en Bibliotecas Miranda hacía referencia sobre Santoro de una manera muy positiva, y es lo que, aunado a lo que usted comenta, que tiene que ver precisamente con ese buen concepto y esa semilla que se deja en cada uno de los estudiantes que después se convierten en futuros profesionales. Mire, ahí dice frenen la especulación, ya eso es un hashtag que nosotros hicimos acá en Alternativas, porque claro, por una parte hay un sector que ataca la especulación, ¿verdad? Por otra parte se nos han quejado, bueno, pues soy comerciante y tú me estás llamando especulador y cómo hago yo contra ese malvado dólar negro. Entonces vamos a hacer ese concepto. Yo sé que queda una pregunta antes del máster, pero la palabra especulación, que está de moda, ¿qué significa la especulación y cuándo entramos en ese, que por cierto es un delito? Sí. El boicot, el sobreprecio, la especulación son delitos. Sí, lo que ocurre con eso es que el concepto de especulación que tenemos nosotros dista mucho de lo que el común de las personas entiende, ¿verdad? El concepto de especulación que nosotros manejamos es
la actitud que tiene el comerciante ante la incertidumbre, o sea, la expectativa que tiene ante la incertidumbre. Si tú vas a comprar un producto que te cuesta, que lo compras con dólar preferencial o con cualquier tipo de dólar, pero no sabes cuánto te va a costar ese dólar, pero al final lo consigue al precio del dólar negro, tú vendes tu producto al precio del dólar negro. Claro. ¿Qué pasa? Que como sabes que ese dólar negro va a seguir subiendo de precio, entonces ¿qué precio le pones al producto que tú confeccionas, al producto que tú comercializas? ¿Cómo lo haces? No sabes cómo varía el dólar paralelo. Entonces lo que hace es inferir, estimar, en sentido muy empírico, especular cuánto va a costarte producir el producto para hacer la reposición del que vendiste con el nuevo precio del dólar negro. Y por eso es que vemos esa espiral inflacionaria. ¿Qué genera eso? ¿Qué es lo que genera eso? Que el Estado no da una información. El Estado mantiene un sistema cambiario terrible con varios tipos de cambios que, lejos de ocasionar estabilidad en el comercio, lo que hace es distorsionar todas las variables macroeconómicas, y eso se traduce pues en que la gente especule. Claro, especule ante la incertidumbre. Ahora bien, hablando de especulación, había una campaña informativa con respecto por la parte gubernamental donde decía, bueno, si ustedes ven que todo está muy costoso, no compren. ¿Esa sería la solución? ¿No comprar? No comes. O por lo menos... Subieron los huevos. Me decía un vecino, acabo de pagar 100.000 bolívares por un cartón de huevos. Esa era la comida del pobre. Será la mitad, porque creo que cuesta más. No. Sí. Bueno, eso fue lo que él me dijo ahorita saliendo de mi casa. Y acabo de pagar 100.000 bolívares por un cartón de huevos. ¿Cómo hace? No comes huevo, porque está caro. Pero a eso me refiero, no comprarlo y entonces de repente comer más verduras, que es más saludable. O sea, realmente es esa la solución. Pregunto, porque siempre hay alternativas, ¿no? en la vida. Y me refiero también a eso de pensar un poco con bastante mesura. Cuando voy a comprar, realmente yo necesito este producto, lo estoy comprando por consumismo, lo estoy comprando porque mi familia lo necesita. O sea, realmente el venezolano debe de hacerse una reflexión y un análisis a la hora de comprar y no ser tan impulsivo en comprarse un par de zapatos que en lo personal veo pares de zapatos en 1.800.000 y veo gente que lo compra y lo paga. Y yo me pregunto, ¿cómo hacen? Sí, Maribel, entonces, pero esa no es la mayoría. Debemos de limitarnos, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer realmente? Porque ante esta situación... Fíjate, esa no es la mayoría de las personas. Recuerde, Maribel, que el 80% de los venezolanos empleados ganan salario mínimo. ¿Quién puede comprar un par de zapatos de 1 millón de bolívares ganando salario mínimo? No lo puede hacer. A mí me dicen, tiene que trabajar 6 meses para comprarlo, 6 meses sin comer. Así, entonces 6 meses sin comer. Entonces, la gente lo que hace, la gente pobre come lo que sea. Estamos haciendo el comentario de que habían centros comerciales llenos. Sí, centros comerciales llenos de mucha gente que va a mirar porque mucha gente no puede comprar. Vemos restaurantes llenos, bueno, los 2 o 3 que quedan en la Mercedes en Caracas, porque antes había muchos. Y ahora, ¿quiénes van a consumir allá? Bueno, los que puedan hacerlo. Entonces, no es como antes que nosotros veíamos toda la avenida, las avenidas esas tradicionales que en Caracas albergaban establecimientos muy prestigiosos y de mucha categoría, en Altamira, en la Castellana, en el Rosal, que ya no existe ninguno. Eso ya pasó. Hoy día vemos los negocios tradicionales que algunos se conservan aún por tradición que por negocio. Que todavía emprenden negocios, no son la gran mayoría, es una minoría que parece que el mundo fuera al revés. Las minorías son los que menos tomamos en cuenta y son tomados en cuenta el que puede más. Hay una inversión de valores que de verdad causa incomodidad. Ese uno prácticamente es material. Si uno no tiene, no se te acercan y es algo que no te toman en cuenta. La sociedad sufre con esto, los adolescentes sufren mucho con esto. Hay muchas llamadas de televidentes, vamos a recordar 0414-807-5386, mensajería texto, y 0414-272-5476. Lo ven en el generador de caracteres en la parte posterior. También les queremos recordar que nos pueden seguir a través de @alternativastv en Twitter y el canal en YouTube, que bueno, le damos las gracias también al señor Antonio
allí lo tenemos en pantalla, programa alternativas. Ustedes se meten, googlean, colocan YouTube y colocan programa alternativas y allí van a tener todos los programas, inclusive el de hoy, a su disposición para que ustedes puedan ver entonces todos los temas que hemos tratado a lo largo de estos 2 años en el programa. Mira, aquí un televidente nos escribe, el gobierno anunció que iba a regular 50 productos. Tema interesante de la canasta básica, donde eso es falso porque ya 1 kilo de queso está a 80.000 bolívares. Bueno, yo vi a uno de estos señores del Sundé que decía que el azúcar se había regulado, que se había acordado con los productores, con los comerciantes de azúcar, en 18.600 bolívares. Pero 72.000 bolívares lo vi hoy. En ninguna parte consiga 18.600 bolívares el azúcar. Las regulaciones, repito, las regulaciones lejos, muy lejos de resolver los problemas, lo que hacen es agravarlos. Porque las regulaciones hacen, el que no puede negociar por debajo de cuerda, como dicen por ahí coloquialmente, ¿qué hace? Cierra el negocio. Porque ¿Cómo? Han cerrado puertas, han cerrado negocios. Mucho. Mira, decía, recuerdo si era Fede Comercio, que habían cerrado más de 6.000 establecimientos comerciales. Es una cifra bastante significativa. 6.000, a nivel de comercio, no A industria. nivel de comercio. Durante este año, en lo que va de año. Sí, en lo que va de año. Y no hemos finalizado el 2017. Okay, Me sí. gustaría saber cómo podemos resguardar o cómo podemos, digamos que, multiplicar o invertir lo que es el pago de los aguinaldos. Invertir. Bueno. Y si hay forma alguna de invertir, porque ese hubo suspiro hubo me dio. gente que le tocó 500.000 bolívares y a Pero es otros que 4 millones y a otros 6, pero cuando vienes a ver realmente, ¿qué puedes hacer? Y otro con esa 500.000. cantidad? Absolutamente 400. nada. Ajá. Aquí tenemos que apelar al ingenio del venezolano. Yo veo como personas que tienen alguna habilidad, se dedican a producir de manera artesanal algún producto y bueno, tienen ingresos. Un ejemplo de eso es mi esposa. Mi esposa es profesional y muy buena en lo que hace, por cierto. Pero ella sabe coser y hace ahora carteras, hace unos que llaman portacosméticos, muy bonitos, Interesante. y hace una cantidad de cosas. Y no deja de ser profesional. Y tiene... Ella comercializa, lo vende. Sí, pero Bueno, vamos a decir de una vez el número, o alguna parte donde podamos ubicarlo. ¿eh? me ubican a mí. Ah, bueno, muy de manera... El manager. Sí, Ajá. eso es el manager. Sí, pero es una alternativa y produce, y tiene ingresos no grandísimos, pero unos ingresos modestos que le ayudan de alguna manera a compensar, ¿verdad? Qué bueno. Pero todo el mundo no tiene esa habilidad. Nosotros los profesionales, puedes tú en tus asesorías incrementar en la misma proporción que están subiendo A eso de iba a inflación. hablarte, sí. No es posible. Y entonces buscan a un muchacho recién graduado para que haga el trabajo que hacen ustedes, que son unos profesionales de larga trayectoria, de muchísima experiencia. Entonces, cuando los muchachos, si no se han ido los muchachos del país, ¿verdad? Es otro tema, sí. Entonces, es muy difícil hoy día tratar de incrementar los ingresos. Lo que se debe hacer, básicamente, es consumir lo necesario. Bueno, con respecto a ese tema, ¿tenemos entonces los venezolanos que apretarnos el cinturón aún más? No me lo responda, vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de Alternativas. Pero la inflación sube 50% mensual. Pero ya le iba a decir, ¿de qué vale tener una tarjeta de crédito por 100.000 bolívares que anteriormente comprabas si ahorita se te va en 1 kilo de pasta y queso? Pues los bancos no hacen la gestión interna. El para negocio de los bancos es ese. Las tarjetas de crédito es uno de los activos financieros, de los instrumentos financieros de los bancos más importantes. Y yo estoy seguro de que ellos van a tener que subir los límites. De hecho, lo hacen de manera automática. Hasta los bancos del Estado han subido los límites, que tenían límites de crédito ridículos de 25.000 bolívares y los subieron a 250, 500, dependiendo de la cantidad y la trayectoria que tenga el cliente. ¿Pero es bueno solicitar créditos para endeudarte aún más? Sí, es preferible endeudarse ahorita porque los salarios con este proceso inflacionario tienen que seguir subiendo, con lo cual la cuota que tengas que pagar por el crédito que se te otorgue se va haciendo cada vez más fácil de pagar.
Ahora, hay muchas personas que están vendiendo sus casas, sus automóviles, y lo están vendiendo precisamente en monedas extranjeras, tomando en cuenta que nosotros ganamos en bolívares. Pero Realmente, precios irrisorios de cara a cómo lo compraron, haciendo el equivalente, aunque sea el negro ese. es época buena para vender los carros, las casas. Bueno, esta no es época buena para negociar nada. Ni comprar ni vender nada. Sí, sin embargo, las personas que quieran vender deben hacerlo en moneda dura. Sabemos ciertamente que está prohibido, ¿verdad?, hacer transacciones, pero si el gobierno le concede permiso a las transnacionales ensambladoras de vehículos, porque entonces un ciudadano común que pueda vender en divisas no lo puede hacer. Hay una cosa importante que publicaban estos expertos en materia de monetaria internacional, que hay que ponerse en pesos colombianos. La economía colombiana crece y el peso se está fortaleciendo. En serio, qué bueno. Entonces vale la pena irse a trabajar en Colombia, sí, y después regresar a Venezuela. Sí. Y la relación creo que está 13-1, ¿no? Sí, algo así. Sí. Es una buena alternativa, y más aún cuando el gobierno colombiano está abriendo las puertas a los venezolanos para que le facilite la vida, en términos de trabajo, en términos de proceso migratorio, ese tipo de cosas. Que por cierto hay mucha queja, porque obviamente a nadie le gusta que como que le invadan su espacio, y muchos venezolanos, muchachos, pues jóvenes, hay actos de xenofobia. Sí, dicen que en Panamá hay un maltrato, inclusive también en Colombia, ya en Chile también, en Argentina, en Ecuador también, ya supuestamente hay como un rechazo natural, pues en España. Pero también hay gente que comenta que les ha ido muy bien y después regresan, y todo lo que han ganado allá, aquí realmente no se lo ganarían, pero ni siquiera trabajando un año. Esas personas que ven en los centros comerciales es porque algún familiar de repente le manda $50 o $100, se van al mercado ese que no se puede hacer, pero que ya es una realidad, y entonces más o menos aventaja a un hogar, porque $100, no sé, por decirte algo, en Ecuador no es nada. Para no decir Estados Unidos, pero aquí es mucho. Tú decías que mucho si no te sucede un imprevisto, obviamente. Sí, por supuesto, en Panamá y en estos países latinoamericanos hay una especie de xenofobia en contra de los venezolanos, pero es que a ellos se les olvida que en la década de los 60 y 70 nosotros recibimos a todos los inmigrantes latinoamericanos y europeos que huían de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que huían de la Guerra Civil Española, que huían de la invasión nazi, por decir, hablar de solo del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, pero es que en la segunda mitad del siglo XX... De la guerrilla de Centroamérica. Así es, ocurrió... O de la guerrilla o terrorismo colombiano, es verdad, sí. O de las dictaduras feroces que hubo en Chile y Argentina. Y en Perú, y en Paraguay, con el dictador que llamaban Stroessner. Sí, verdad que sí. Entonces, muy amigo de Pérez Jiménez y de Rojas Pinilla en Colombia en su época. Y de ¿Usted Perón. de esa época? No. Yo leo un poquito. Y de Perón. Ahora, hay una situación particular que tiene que ver con el tema del efectivo. ¿Por qué? O sea, la gente no se explica. Incluso yo tengo familiares en Italia que cuando les comento, mira, acá se va la luz, los niveles de inflación son altísimos, no hay dinero, o sea, dinero en efectivo no hay, sino que ahorita todo es prácticamente electrónico. Y estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Porque no es que es en la época de las cavernas, es en la actualidad todo esto que está sucediendo en Venezuela. Y la pregunta es fundamental, o sea, ¿hacia dónde va el camino que tiene que ver con la parte electrónica? ¿Y por qué? ¿Por qué está sucediendo realmente que no hay efectivo en la calle? Bueno, no hay efectivo por la sencilla razón de que el gobierno difirió por mucho tiempo la emisión de billetes de mayor denominación, y eso trajo consigo el crecimiento de los precios, hiciese que la cantidad de dinero emitida en billetes de baja denominación hiciera imposible que las personas pudieran tener esa cantidad en términos físicos de billetes. A medida que avanza la inflación, esta situación se hace cada vez más aguda, más difícil. Y el Estado enseñaba yo un billete de 100, ¿verdad?, de 100.000 bolívares, que dice 100 en número y 100.000 en letra. Eso era un numerario. Hay una inconsistencia allí. Tú que eres abogado, sabes que eso... ¿Y por qué sería que no le colocaron los 3 ceros? Porque eso tiene una impresión, un efecto psicológico. Oye, mira, si es verdad, mira cómo se ha evaluado la moneda venezolana, un billete de 100.000 bolívares con lo cual apenas compra un cartón de huevos.
Entonces, al gobierno no le interesa que eso se Oye, vea. Y ya la gente ya no habla de 100.000, sino 100 bolos, 60 bolos. Es decir, le quitamos 3 ceros más los otros 3 del 2008. Así. Pero a la gente de la tercera edad la tienen sumamente Claro que confundida. sí, sí, O sea, señor. esto hay que decirlo. Sí, sí. O sea, de verdad que, bueno, aparte que estamos viendo gente desmayarse en las colas cuando van a cobrar la pensión, pero bueno, ya eso es otro tema, Aquí otro se asunto. nos reporta el colega Henry Molina, excelente colega de otro orgullo de no solamente de San Antonio de los Altos, sino a nivel nacional en materia de condominio y alquiler. Y hermano Santoro, la especulación no es más que la falta de producción en nuestro país, Así es. que no es otra cosa, confianza en Fedenaga, en Fedeagro, Fedecámaras, etc. La solución es un cambio de dimensión. Bueno, él dice Atentamente dimensión. Henry Molina, un saludo. Ah. Él dice cambio de dimensión, pero es cambio del modelo económico, Sí. para ser más preciso. En realidad puso otra cosa, yo le sí, que no lo puedo decir. Tú aquí. lo dices de la forma más diplomáticamente Sí. posible. Sí. La inversión, mira, la inversión es lo único que permite que haya mayor producción, y la producción, y más que la producción, la productividad es la que ayuda a combatir la inflación. Pero ¿qué ocurre? Que para invertir es necesario que haya, además de una plataforma de servicio necesaria, también haya confianza. Que las señales que dé el Estado en cuanto a su política económica, en cuanto al marco regulatorio, al marco jurídico, inspiren confianza. Mientras eso no suceda, cosa que no sucede aquí porque vemos como el gobierno viola la Constitución todos los días, viola las leyes, y bueno, lo vemos todos los días como expropian negocios y confiscan mercancías. Entonces nadie va a venir a invertir en Venezuela bajo esas circunstancias. No hay nada más cobarde que un bolívar, que un dólar. El dinero va donde esté seguro, y en Venezuela no hay seguridad para invertir. Y mientras esa situación persista, no va a haber posibilidades de que aumente la producción, que es lo único que puede, entre otras cosas, abatir la severa inflación que nos está agobiando ahorita. ¿Cómo estamos con la deuda externa? Porque yo he escuchado 3 versiones. Yo sé que creo que el Estado no es muy transparente en esto. He escuchado la versión de 71.000 millones, he escuchado la versión de 121.000 millones con los intereses, ¿verdad? Después he escuchado la versión de 150.000 millones de dólares en deuda externa. Sé que se consiguió refinanciamiento, es una reunión, creo que el Banco Alemán no ejecutó el oro, ¿no? Sí. Si nos puedes aclarar entre los televidentes qué fue lo que sucedió con esta deuda. Aquí hay que compartir entre la deuda soberana, la deuda, vamos a hablar de la deuda externa nada más, la deuda externa de los bonos emitidos en divisas por el Estado venezolano, y los bonos que emite, los papeles Hay que más emite, de 15 bonos, ¿no? que emite PDVSA. Sí. Entonces, ellos, yo no tengo la cifra porque el gobierno se jacta todos los días de decir que pagaron la deuda, y solo pagaron o no pagaron, refinanciaron la deuda de 3.000 millones, parte de la deuda que tiene con Rusia por la compra de armas de 3.000 millones. Putin y Maduro se reunieron y acordaron que un plazo de más o menos 10 años para pagar esos 3.000 millones de dólares. Pero desde esa misma fuente que informó el acuerdo ruso-venezolano, yo tomé una información de que Venezuela debía en ese momento cerca de 165.000 millones de dólares. O sea, la suma de la deuda de PDVSA más la deuda del Estado. Yo creo que Bono 5 no soberano. alcanza a Entonces, cubrir entre no, todas las plantas y los no. activos, ¿no? Bueno, tenemos un problema muy serio que quizás para que ellos se cobren parte de esa deuda, tenemos que el gobierno ha cedido las refinerías a los chinos y a los rusos. Es una cosa La escandalosa. de Cico, No, las refinerías de Paraguaná. en serio. Sí, cuando hablamos tanto de soberanía, cuando hablamos tanto de patriotismo, de no sé qué cosa, de no injerencia, y entonces hacemos una barbaridad como esa. ¿Y en la parte minera? Ah, bueno, Claro. eso es dramático con el bendito arco minero, que nadie sabe cuánto ha producido el arco minero, por ahí sacaron... Estoy hablando de un plan B, que es un factor importante para salirnos de una renta petrolera a una productiva, no sé. Mire, mi querido amigo Orlando, para salir de la dependencia petrolera, primero tenemos que construir una industria fuerte, poderosa, industrializar el país, o reindustrializar el país, porque él iba en buen camino hasta que esta gente llegó. Reindustrializar el país. Poner a producir el sector primario de la economía, todo lo que es la agricultura, para que nos garantice la alimentación y la transformación de esos productos agrícolas en bienes
para el consumo y bienes para la exportación. El sector minero es una alternativa, pero ¿a qué precio vamos a explotar la minería venezolana? Depredando todo el Amazonas, toda nuestra selva, acabando con las aguas que tenemos en el Orinoco, en el Caroní. Porque le voy a decir una cosa. Licenciado Mesa, eso no los va a decir, pero luego de esta pausa comercial, ¿cómo no? y nos gustaría seguir ahondando con todo este tema en materia económica acá en Venezuela. Ya regresamos con más de su programa Alternativas. Gracias. Sí, Continuamos acá en Alternativas. Hoy estamos hablando del tema económico. Tenemos como invitado al profesor y economista Sergio Mesa, ya en el último de los negros de la sección. Estábamos hablando sobre este plan B que nos llama el gobierno como algo muy factible, que es el arco minero. Pero muchas organizaciones ecologistas nacionales e internacionales, inclusive desde el seno de la Asamblea Nacional, que por cierto la Asamblea Nacional Constituyente también creo que hace una ley constitucional para la fijación de los precios, ¿no? Pero creo que a partir de mañana trabaja. Pero ¿qué pasa con el arco minero? ¿Verdad que le revocaron la concesión a las empresas rusas, se lo dieron a los empresarios chinos, ¿no? Sí. Los chinos nunca han sido muy considerados con el ambiente. De hecho, la nación que produce mayor contaminación en el mundo es China, y luego los Estados Unidos. Entonces, vemos con mucha preocupación no solamente el hecho de la explotación, que ya es bastante porque contamina nuestros ríos, nuestras aguas. Recuerden ustedes que Venezuela es uno de los países más ricos en reserva de agua dulce, que será la razón por la cual los hombres se maten en el siglo que viene, cuidado si no antes, ¿no? Sí. Entonces los chinos no han sido muy cuidadosos en eso de resguardar el ambiente. Además de eso está el hecho de que las cuentas son opacas. ¿Alguien sabe en nuestro país cuánto nos costó la construcción de la parte que le correspondió a China de la Gran Misión Vivienda? ¿Quién sabe de eso? ¿Quién ha auditado eso? ¿Quién se encarga de esa auditoría? Pues está la Contraloría. Y entonces así pasa con todos esos convenios todos opacos allí. Yo no sé qué irá a pasar cuando salgamos de esta situación, porque nada es permanente en la vida y vamos a salir de esta situación y se haga una auditoría de lo que se ha hecho. Vamos a descubrir muchas cosas allí. Aunque se están haciendo auditorías interesantes en todo lo que tenga que ver con PDVSA, pero interesante. Fíjate que ya hoy se libró requisitoria a nivel de Interpol a la directiva de SIGO. Hay gerentes, subgerentes, directivos, exministros, alcaldes involucrados, órganos sindicales. Lo que pasa es que no ha salido mucho a la luz comunicacional, pero hay mucha gente detenida preventivamente y incomunicada, ¿viste? Y gente del mismo gobierno. Sí, el fiscal general está actuando ahí bien. El fiscal dando unas declaraciones, pero esas son declaraciones efectistas, porque tienen 18 años en esto. ¿Por qué no investigan al expresidente de PDVSA, a los expresidentes de PDVSA? No, que ya cuando trataron súper investigados también me están refiero buscados, a Rafael Ramírez, que cuando fueron a investigarlo, él objetó y impuso que el Tribunal Supremo no se metiera en eso, ni que la Fiscalía. Así. Esos son los peces gordos. Ahí es que hay que hurgar para ver qué pasó durante esa gestión. No es posible que una empresa como PDVSA, que llegó a ser la primera empresa petrolera del mundo, allá a mediados de los años 90, y que la hayan destruido, que hoy a lo mejor no aparece en el ranking de las 50 primeras empresas de petróleo del mundo. Es muy grave eso. Le voy a hacer una pregunta que quizás es ingenua, ¿no? Si el gobierno estimara o se plantearía cambiar la moneda de bolívares a dólares como han hecho en otros países de Latinoamérica, ¿eso sería una solución? Bueno, eso... Interesante pregunta. Eso, mi opinión es, eso no es una solución. Primero porque dolarizar pudiera eventualmente, como pasó en Ecuador, reducir una situación de inflación que tuvo Ecuador muy severa y que no buscaron alternativas. Hoy hay alternativas, recetas para combatir la hiperinflación que tenemos nosotros. El problema con la dolarización es que el Estado pierde independencia en cuanto al manejo de la política monetaria. ¿Qué ocurre?
cuando la política monetaria es la estrategia que sigue el gobierno para controlar la oferta de dinero, ¿verdad? Entonces, cuando el gobierno necesita dinero, devalúa la moneda, ¿sí? Devalúa el bolívar respecto al dólar. ¿Qué ocurre si, como pasó también en Argentina, si Venezuela quisiera devaluar el dólar? No lo puede hacer porque esa no es su moneda, esa es la moneda de los Estados Unidos. Claro. En Argentina pasó una cosa muy simpática, que pusieron 1 a 1, una paridad 1 a 1 entre el dólar y el peso argentino, sí, y circulaban los dos. ¿Qué pasó? Cuando se desestabiliza la economía argentina, entonces había que buscar dinero de alguna parte. ¿De dónde? Iban a devaluar el dólar. No podíamos. Tenían que devaluar el peso argentino, con lo cual ya un peso argentino no valía un dólar. Claro. La gente, como le vendieron la idea de que había una paridad 1 a 1, reclamaba, no, denme mis pesos que valgan un dólar, o denme los dólares. Y entonces ocurrió toda esa historia que pasó por el corralito y toda la crisis que vivió Argentina durante los años 30. Hay gente que opina que nosotros estamos viviendo esa situación. Corralito, realmente estamos viviendo un corralito. Sin duda, media para que me dieran 10.000 bolívares en un banco. Sin duda, sin duda. Cuando usted tiene una cuenta en un banco, que ese dinero es suyo, y solo le permitan sacar 10.000 bolívares, 20.000, 30.000, eso es un corralito. Usted tiene derecho a retirar el dinero que a usted le plazca, porque ese dinero es suyo. El banco lo que le está dando es un servicio, ¿no? Entonces, es como si usted tiene una persona que va a la casa a ayudarla con la limpieza, y entonces ella la que va a poner las condiciones, ¿no? A mí me va a pagar tanto. Pero eso sucede, hermano. A mí me da tantas comidas, me paga tanto, me da el pasaje aparte. Es que son alternativas, o sea, nuestro programa. Son alternativas que ha buscado el venezolano. Ahora, hablando de alternativas, claro, está ocurriendo que en vista de toda esta crisis, por supuesto, hay personas que se ven muy afectadas, pero hay otros que se ven muy beneficiados. Los que hacen avances en efectivo, cosa que está estipulado como un delito, claro, pero la gente lo está haciendo. Y es una cuestión exorbitante, porque entonces comienzan a decirte, no, yo te cobro un 10%, y si vas y le dices y le haces otra transferencia, no, ya no es un 10%, sino un 15%, y llegan a cobrar hasta 30% de comisión, Maribel, y la gente lo paga. Eso es una consecuencia de la situación. ¿Tú crees que si hubiese suficiente efectivo, alguien iba a pagar porque le den efectivo? Si la gente pudiera ir a los bancos a cambiar su cheque por la cantidad que le diera la gana, bueno, iba a pagar por eso. En Venezuela pasan las cosas que parecieran de ficción, pero son realidad. Porque es una consecuencia de todo lo mal que se ha hecho en materia económica en el país. Aquí arrastramos una situación crítica que se viene a desnudar. Esa realidad es cuando caen los precios del petróleo, porque no se podía seguir financiando las importaciones de todo que hacíamos con un petróleo a un precio de más de $100 el barril. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no podemos importar, no podemos defendernos con el asunto, la compra, la importación de todos los bienes y servicios que necesitamos, nos damos cuenta de que en Venezuela se había destruido el aparato productivo. Nosotros veíamos al difunto presidente llegar a la plaza Bolívar de Caracas con el señor Jorge Rodríguez, y le preguntaba, ¿aquello qué es? Es una venta de tal cosa, exprópiese. Y aquello que es una venta de oro, exprópiese. Y aquello que, bueno, es una zapatería, exprópiese. Sin ningún plan, sin ninguna estrategia, sin ninguna razón, ni política, ni económica, ni de ningún tipo. Por Dios, así no se administra un país. Entonces, allí, con esa filosofía de expropiar por expropiar, a lo loco, sin ningún plan, sin ninguna necesidad pública, ahí comenzó la debacle venezolana. Pero mucha gente aplaudía, y como había dinero para callar la boca, ¿no? Con mucho dinero que teníamos entonces, ocurrió que no nos dimos cuenta, bueno, sí nos dimos cuenta, pero no se le dio la importancia de vida a esa situación. ¿Qué ocurrió? Que más de 6 millones de hectáreas productivas de terreno fueron expropiadas, que se expropiaron N cantidad de industrias productivas, y tenemos ejemplos emblemáticos, el caso del Lácteo de los Andes, el caso de Owen, Illinois, Agroisleña, por Dios. Entonces son muchos ejemplos que demuestran la errática política desde lo ilegal, porque una cosa es, la ley lo permite, el término jurídico,
La expropiación, es un acto legal, pero te tienen que indemnizar. Hay intervención que con la intervención no tienes el compromiso de indemnizar o resarcir. ¿Sí? Entonces con la intervención se hacen permanentes. Así es, y las confiscaciones de lo que tú no te pagué. Sí. Entonces eso trajo como consecuencia que el que podía irse se fue, el que tuvo tiempo de cerrar y vender a tiempo sus empresas lo hizo, y entonces estamos en la situación que vivimos hoy de escasez de todo, porque no se produce nada en el país. Se acabó con el aparato productivo nacional. Mire, por aquí nos han escrito muchas personas para que hable sobre el tema de lo que es el pollo y la carne. Entonces, yo tengo un poquito de conocimiento con el tema de lo que es les hice una fotografía que me la pidieron también a los dos. Qué bueno. El tema avícola. Fíjense que el sector avícola, a través de los medios de comunicación se señalan los empresarios, productores de alimentos avícolas. Altos Mirandinos es un parque industrial avícola importante, pues hay más de 7, 8 beneficiadoras avícolas y desarrollan un Producto Interno Bruto en Altos Mirandinos nada más que puede alcanzar el 2.7% de la cantidad de pollo que procesa. Pero ¿qué pasa? Ellos ya no tienen el beneficio. Tienen algo de repente de créditos agrícolas con banca del Estado, con algo de privilegios, si es que algunos se lo dan, pero ya no tienen un crédito privilegiado, ya no hay CADIVI con respecto a un control cambiario privilegiado para los que traigan los insumos, la materia prima para los alimentos de pollo. Por eso ellos tienen que recurrir a este dólar macabro, porque no tienen a dónde. Ellos han sido señalados, les obligaron ahorita con el SUNDEC a mantener un precio que no está establecido en Gaceta, sino un precio, nació un precio primero unitario desde el SUNDEC, ahora está más o menos concertado, hoy se abrió un precio de 23, pero es que ellos, el costo del procesamiento supera esta cantidad y están perdiendo. Entonces, en estas reuniones que hicieron con el SUNDEC, el ministro, los gobiernos, las partes interesadas, el gremio, la federación, el PYME avícola, ellos pues, obviamente señalaron, tengo que recurrir a este dólar negro. Entonces el Estado dice que yo no puedo reconocerte el dólar negro, ahí se abrió esa brecha. Estamos terminando. Una alternativa de 5 segundos para nuestros televidentes con la crisis económica. Bueno, con la crisis económica hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy cuidadosos. John Guardado, realmente esto, ¿qué consecuencias acarrearía el hecho de que se colapse el sistema electrónico en un lapso de 15 días? Lo hemos podido observar solamente cuando el punto está lento, cómo se crea un caos total, cómo vemos las colas enormes. Hasta 2 horas para pagar un cartón de huevo. Ahora imagínese usted que suspendan el pago electrónico por 15 días, esto va a ser un caos total. Así sí va a explotar. Bueno, yo temo que con una situación como esa pueda ocurrir una convulsión social. Bueno, esperemos que no, porque de verdad que si hay algo que yo creo en esta parte institucional, de la ley constitucional contra el odio, es que de verdad la concertación es la mejor de las vías. Nosotros con violencia no podemos llegar a nada. O sea, yo estoy de acuerdo. Si algo que de verdad uno puede dar un consejo es que a esa vía de violencia no se puede llegar a nada. Sí. Siempre la vía concertativa. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Agradecido entonces con su presencia, con sus conocimientos, con todos los consejos que nos ha dado y recordarles a ustedes que la reposición va a ser el día jueves a las 7 de la noche. Santoro. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por esa vastísima audiencia que hoy tuvimos a través de la mensajería de texto. Gracias entonces de nuevo al profesor Mesa por esa excelentísima exposición siempre didáctica. Dios los bendiga y hasta entonces. Chao, chao, chao. Gracias a ustedes.